me has dado libertad. Atención amigos, es hora de tu programa y la verdad os hará libres. Os hará libres. Conducido por José Luis Mora y Gonzalo Leal. Sean todos bienvenidos. Y la verdad os hará libres. Libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, queridos radioescuchas. El Señor les bendiga. Nuevamente, pues la bienvenida para todos los que nos están escuchando esta noche a tu programa y la verdad los hará libres. Pues en esta noche, como cada noche de sábado, nos están acompañando el pastor José Luis Mora. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bendecido hermano, Dios les bendiga a todos los radioescuchas y amigos que nos están sintonizando. También aquí en cabina nos está acompañando mi querido hermano Ricardo Gómez. Igual hermanos, Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Y pues ya felices, contentos porque seguimos dándole, ¿verdad?, instrucción de la palabra del Señor. Amén. Hay que prepararnos, listos para el tema de esta noche. Y bueno hermano, pues vamos a darle. Pues hermanos, en esta noche tenemos un tema importante, muy importante, el tema del bautismo. Y pues le vamos a pedir aquí a mi hermano Ricardo si nos lee, ya entrando al tema, ¿va? Hechos 16:30 al 31. Muy bien, vamos a darle lectura. Antes que iniciar la lectura, hermanos, quiero pasarle los teléfonos para que si hay alguna pregunta, si tienes alguna petición de oración, algún comentario o consejería que necesites, bueno, pues puedes comunicarte al teléfono de cabina, es el 372-7851, ahí podrás comunicarte y podrás hacer cualquier comentario. También tenemos un teléfono celular en el cual también te puedes comunicar, 833-235-4838. Lo voy a volver a repetir, 833-235-4838. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la pregunta que nos hizo nuestro hermano. Y bien, aquí en Hechos 16:30 y 31 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues bueno, hermanos, miren, aquí tenemos un hecho, un carcelero que se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque había habido un terremoto y pues ahora sí, pues las puertas de las cárceles se habían abierto y él pensaba que pues todos los presos se habían escapado, y pues para evitar una muerte terrible que estas personas sufrían, cualquier guardia, cualquier pues carcelero de ese tiempo, pues tenía una muerte muy terrible, así se llegaba a escapar algún preso. Pero este hecho es detenido por el apóstol Pablo, que le dice contundentemente: no lo hagas. Y pues le dice: no lo hagas, aquí estamos todos en la cárcel, no nos hemos escapado. Y el apóstol le predica ahí mismo, y este carcelero le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le contesta: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Pues más adelante se los lleva a su casa, les lava sus heridas, le comparten a toda su familia, le comparten el apóstol Pablo y Silas, que era el que estaba dentro de la cárcel con él, y toda la familia de él se convierte, y en esa misma noche, aparte de convertirse, también se bautizan. Muy importante esto del bautismo. A ver, pastor, pues ayúdeme con esto, ¿no? ¿Qué Claro importancia sí. tiene el bautismo? Claro que sí, hermano, para eso estamos. Me llama la atención esta cita que me encanta, porque aquí en esta situación
hay que aclarar que el apóstol Pablo y Silas, colaborador de Pablo, no estaban presos por un delito. Por los que no conozcan la historia, no vayan a pensar de esta manera, sino que ellos estaban presos por causa de la predicación del evangelio. Y estando ellos cantando himnos, alabando a Dios, dice que se sacudieron las puertas de las celdas y se abrieron. Y como comenta mi hermano Gonzalo, se iba a suicidar aquel carcelero y pues le dicen: aquí estamos todos, no lo hagas. Se los lleva a su casa, les lava las heridas. El apóstol Pablo le muestra el mensaje de salvación, y me llama la atención que la pregunta que el carcelero hace es: ¿qué debo hacer, varones, para ser salvos? Para ser salvo. Y la respuesta del apóstol Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice: y en aquella misma noche se bautizó él y los suyos. Pero si nos damos cuenta en esta cita, en ninguna parte dice que el apóstol Pablo les haya predicado del bautismo, o si lo dice, ¿verdad que no? No lo dice. No viene. Pero entonces, ¿por qué se habrán bautizado en aquella noche? Si le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y bautízate, ¿así le dijo? No le dijo así. Sin embargo, lo hicieron. Esto es lo que llama la atención. ¿Qué nos muestra esto? Que entonces, claro, es de suma importancia el bautismo. Aunque aquí no lo dice, lo entendemos que en su predicación no se lo dijo a manera corta: cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Quiere decir que todo lo que le contó, todo el plan de salvación que le contó, en el apóstol Pablo mencionó e incluyó el bautismo. Incluyó el bautismo. ¿Por qué? Porque ya cuando le da esta respuesta final: ¿qué debo hacer?, no le necesitó decir bautízate. Él entendía que tenía que creer a Jesucristo, pero también tenía que bautizarse. Y quiero aclarar, antes que todo, que es muy diferente un bautizo a bautismo. Aunque pueda parecer, bueno, ¿cuál es la diferencia de esas palabras? Bueno, la Biblia no habla de bautizo. La palabra correcta bíblica es bautismo. Bautismo. Esa es la palabra correcta. La palabra bautizo, pues, es una palabra que se ha usado por una religión, una iglesia, que le ha dado un sentido distinto al bautismo bíblico y le ha puesto como que en vez de un mandamiento es un sacramento, aunque la Biblia no mencione jamás la palabra sacramento, sino que es un mandamiento. Entonces es muy distinto. El mandato bíblico es un bautismo, es la palabra correcta. Entonces no decimos bautizo, es la palabra bautismo. Entonces suma importancia, tanto que en aquella misma noche no se esperó 6 meses, 1 año, 2, 3 años, ahí después que se lo predicaran. Quiere decir que el apóstol Pablo, en su plan de salvación, esa misma noche le incluyó el bautismo. Entonces será uno importante, hermano Ricardo, por lo que vemos. Sí, de esta manera se ve que es de suma importancia el bautismo, hermano. Amén. Y vemos nosotros el día de hoy que en todo este programa que estamos ya iniciando, vamos a tratar este hecho acerca del bautismo, sobre la importancia en los ya cristianos, los que son bautizados, la importancia de los que todavía no lo son, si después me tengo que bautizar, qué pasa si no me bautizo, si no lo llevo a cabo. Todo este tipo de preguntas vamos a ver la importancia que tiene el bautismo, tanto en la vida cristiana como el que todavía no ha llevado a cabo este mandamiento. A ver si será un mandamiento menor, si no valdrá la pena. Bueno, todo esto lo vamos a ir analizando. Adelante, hermano Gonzalo, ¿es cuánto? ¿Y cómo se efectuará un bautizo, pastor? Muy bien. ¿Cómo se efectúa en los detalles técnicos? Es lo que se refiere a esta pregunta. Vamos a decirle como se entendería una persona que no conozca nada de Biblia, vamos a llamarle el ritual, por así decirlo, de una forma que entiendan todos, aunque no es la palabra correcta, pero me estoy tratando de dar a entender. Es como la forma física, sí. física en la que se realiza el bautismo. Por así decirlo. Ajá. Amén. Bueno, primeramente, la misma palabra nos menciona cómo debe de hacerse. La palabra bautismo o bautizar viene de una palabra griega, baptisein,
que es la palabra que está en la Biblia cuando se tradujo a bautismo, la palabra griega bautisein. Y esta palabra significa literalmente, cualquiera que investigue esta palabra en griego puede saber que significa literalmente sumergirse, ¿sí? Sumergirse. Significa hundir o lavar, por así decirlo. Es más, cuando las mujeres en Grecia iban a lavar la ropa al río, se decía que la estaban bautizando, usaban la palabra baptisein. ¿Por qué? Porque era un lavamiento. Y nadie lava la ropa con un chorrito de agua, ¿o sí, hermano Ricardo? No, de ninguna manera. No sería lavar. Hay que sumergir totalmente. Hay que sumergirla. Órale, para que Así es. salga lo malo. Así es, así es. Y la palabra de Dios no usa una palabra ni chorrito ni salpicón, sino que usa baptisein, que significa sumergir literalmente. Esta palabra misma, baptisein, es más, cuando había un naufragio, cuando un barco se hundía, se le decía que el barco se bautizó. ¿Por qué? Porque quedaba totalmente hundido. No significaba que le cayeran arriba en unas gotitas de agua, sino que se sumergía totalmente. Entonces, la misma palabra que la Biblia nos muestra, que es bautismo, que es baptisein, su palabra original, nos muestra que este mandato bíblico de bautizar tiene que ser sumergidos por inmersión debajo del agua totalmente. No tantita, no más o menos, no una remojada, sino totalmente tiene que ser de esta forma el bautismo. No lo puse yo, los efectos del bautismo, de cómo se realiza, no lo he determinado yo, no lo ha determinado una iglesia, no lo ha determinado un grupo religioso, no lo ha determinado un predicador, un pastor, un líder, nadie lo ha determinado. La santa palabra de Dios, en cualquier Biblia, en cualquier traducción, de cualquier denominación, religión, lo que tú quieras, la palabra es la misma y dice que es bautizado, sumergido. Entonces no podemos arreglar a como nosotros pensamos y creemos. Si me hablas de una Biblia, sé que se llame la versión Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén, Biblia de Dios habla hoy, Reina Valera, Biblia traducción al lenguaje actual, la Biblia que tú quieras, es más, hasta la traducción al Nuevo Mundo de los que tocan puerta en puerta, nos lo dice de esta forma. Entonces es la misma palabra totalmente para bautismo, que es sumergir. Entonces, esto es la forma física. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Porque tratamos de dar a entender que hay mucha gente que puede haber dicho, oiga, pero yo ya me bauticé hace mucho. ¿Verdad, hermano Ricardo? Que puede haber gente que piensa, o me bautizaron. O me bautizaron desde Más pequeño. bien dicho. Ajá, sí. Entonces pensamos, espérame tantito. ¿Qué no será? Digo, en mi opinión, ¿no será que te echaron un chorrito de agua? ¿No será que solamente fue en la cabeza tantita agua? Porque si dices me bautizaron, estás diciendo me sumergieron. Y claro, el que no quiere obedecer a Cristo puede hacerlo. Pero la palabra dice bautismo, que es sumergir, y tiene que hacerse. Si amas a Cristo, lo vas a hacer como Él dice. Fíjate, hermano, que hay otro ejemplo que también se usaba antiguamente para pintar una prenda de ropa. También en la antigüedad se dice que la bautizaban. Amén. Era para teñir cualquier prenda, vamos a llamarle una camiseta. Y aquí es un ejemplo, fíjate, hermano. Si la camiseta para pintarla nada más la salpico de agua, va a quedar toda pinta. Mas, sin embargo, lo que uno debe de hacer correctamente es sumergir toda aquella prenda para que toda agarre el color aquel nuevo que le vamos a estampar. Así es. Entonces, también es bautizar Amén. aquello. Amén. Así es. Entonces, estamos viendo, pudiera decir alguien, bueno, oiga, ¿y qué importancia tiene? ¿Por qué no hablan de otra cosa más importante? ¿Por qué están hablando del bautismo? ¿Por qué no hablan, no sé, de la bendición de Dios? ¿Por qué no hablan de esto y del otro? ¿Por qué específicamente del bautismo? Volvemos a lo que en un principio mencionamos. Si el apóstol Pablo, en su predicación de aquella noche, cuando le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y aquella misma noche se bautizaron, quiere decir que el bautismo de entrada es sumamente importante y no lo podemos ignorar. Y si el Señor lo mandó de cierta forma, hay que hacerlo de cierta forma, como Él lo dijo. Y si usó la palabra bautismo, que es sumergir,
tenemos que hacerlo de esa forma. No podemos hacer las cosas a nuestro antojo, decir, no, no es importante, yo lo hice a mi manera, cada tiene que respetarse. Claro, y respetamos a todos lo que lo quieran hacer como lo quieran hacer, pero nuestra responsabilidad es decir lo que la Biblia dice. Si alguien se ofende o no le parece, pues será muy personal su situación, pero nosotros con todo el amor de Cristo lo que tratamos de hacer es mostrar lo que la Biblia dice y no una opinión personal nuestra. Entonces, hermano Gonzalo, así es como se efectúa. ¿Es cuánto? Pues entonces, ¿cuál será la importancia del bautismo para la salvación? Porque pues que hay muchos cristianos que dicen, si no te bautizas, pues entonces no eres salvo. Amén. Es muy común esa pregunta. Y vamos a empezar a mencionar acerca de este punto, de qué importancia tiene el bautismo para la salvación. A ver si será importante de que pues yo creo en Dios, yo nunca me he bautizado, o sí lo hice pero de pequeño, nada más es más, pero no fue bautismo, simplemente fue una salpicadita de agua. O ya creo en Cristo y no me he bautizado y ya llevo 1 año, 2, 3, 4, 5 años, llevo 10 años y no me he bautizado. ¿Será importante o no? Bueno, vamos a empezar a ver qué tan importante es el bautismo. Y para eso vamos a ver el ejemplo de una mujer, ojo, que era piadosa, que creía en Dios. Hechos 16, del 14 al 15. No era cualquier mujer que digas tú necesitaba el bautismo porque era una mujer pecadora, era una mujer ramera, era una mujer esto, lo otro. No, era una mujer piadosa de Dios, y aún vamos a ver cómo necesitó este mandamiento cumplirlo. Hechos 16, del 14 al 15. Por favor, hermano Ricardo. Muy bien, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Esta mujer dice que era piadosa, ¿verdad? Sí, Creía en Dios. Era una mujer que vendía púrpura de Tiatira, provenía. Y entonces la narración bíblica la menciona como una mujer que era incrédula, era una mujer que practicaba brujería, o cómo era, hermano Ricardo, por lo que tú lees ahí. sí, no, aquí nos muestra que era una mujer creyente de la palabra de Dios, que era buena persona ante aquella sociedad. Nos muestra un buen modelo de una persona ante una sociedad, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Amén. Y esta mujer, sin embargo, no dijo o no se quedó con su creencia de que, pues yo ya creo en Dios, soy una buena persona, trabajadora, no necesito aquello. No fue así, sino que cuando oyó a un auténtico apóstol de Jesucristo, como fue el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que sucedió, hermano Ricardo? ¿Cómo dice textualmente? Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Y dice después, ¿qué sucedió? Dice aquí que cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis Bueno, juzgado, que se quedaran, ¿verdad? que se quedaran. Así es. Así es. O sea, tenía tanta hambre de Dios De la que palabra. no se quedó con que, pues ya nada más, ya escuché, ya yo con que creer en Dios me basta, sino quería seguir alimentándose de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio. Y hay mucha gente que puede pensar que nada más porque es piadosa, que cree en Dios, que ya no necesita nada más. Pero aquí vemos que una mujer escuchó el mensaje del Evangelio y entendió, desde luego, fíjate, desde que oyó el Evangelio dice que abrió Dios su corazón, y entonces se bautizó ella, y no solo ella, sino que también su familia creyeron, porque la promesa que era aquella que era: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no nada más era para ella, sino que es para todos los que le oyeren también. Así que no es como que nada más uno debe bautizarse y los demás pues por la bendición de ella todos. No, tiene que ser esta decisión personal de bautizarse. Fíjate, hermano, aquí estamos viendo dos claros ejemplos.
el pasado fue el del carcelero, ¿verdad? Y vemos un claro ejemplo en el cual una persona que no era de muy buena reputación, ¿verdad? Sabemos que el carcelero rudo trataba con delincuentes, pero vemos que al final de cuentas hubo una conversión, ¿verdad? Acepta, ve que Pablo trae palabra de Dios y acepta lo que es seguir a Cristo. Entonces no queda ahí, sino que también su familia es transformada. Y aquí en esta lectura que dimos de Lidia, también estamos viendo lo mismo, solamente que aquí la diferencia es que ella era buena. O sea, estamos viendo dos ejemplos donde uno pudiera ser no tan bueno ni piadoso y otra mujer que sí es buena, pero los dos sufrieron una transformación, ¿verdad? Aquí dice que el Señor le abrió el corazón. Pudiera haber dicho ella, no, pues yo ya soy creyente, yo ya creo en Dios, yo sigo sus mandamientos, pero no, aquí vemos que el Señor abrió su corazón. Quiere decir que todos estamos siendo llamados a seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la sana palabra, la sana doctrina que se nos imparte. Amén. Hay que aclarar que buena desde la perspectiva humana, ¿verdad? Humana, claro que sí. Claro, porque aun cuando muchos puedan decir también, no, yo soy muy bueno, mi hijo es muy bueno, no rompe ni un plato. Pues de la misma forma necesita Cristo. Claro, de la misma forma necesita Cristo, pero como el Señor Jesucristo dijo, ni siquiera él mismo se llamó bueno, Sí. ¿verdad? Que dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Cuando llegó aquel Así joven joven, rico, así le es. dijo, porque maestro bueno, dice, ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno solo Dios. Así es. Aún él se pone. Aún él mismo no se da ese título. Si él se no excluye. si él no se da ese título de bueno, ¿quién de nosotros puede llamarse, Bueno. se atrevería a llamarse bueno? Pues sí, ante la gente vamos a Así a es, por decirlo, eso digo la perspectiva ante humana. las reglas de una sociedad, ¿verdad? Amén. Que es una persona que tal vez no se mete Sí, con bondadosa, nadie, sí, hace pero caridad. hago la aclaración porque Claro que podrá haber quien diga a lo mejor, oiga, me está diciendo una herejía, ¿cómo que va a estar bueno, Pues verdad? estamos abiertos, hermano, a que nos llamen por Claro. teléfono porque somos también humanos y si Así hay es. errores, Los háblame mi corregimos. hermanito, mi hermana y diga, oyes, aquí en la palabra de Dios dice que así no es y aquí nos enderezamos porque Claro. estamos en busca del conocimiento perfecto que nos lleva, ¿verdad?, a la salvación total. Claro, si alguien dice que estamos mal en algo y nos manda una cita bíblica o trata con amor de corregirnos, claro que lo aceptamos porque Aleluya. el mismo apóstol Pablo corrigió al apóstol Pedro, óyeme, un apóstol de Jesucristo corrigiendo a otro apóstol de Jesucristo. Gran apóstol, Así es, sí. ahí en Gálatas capítulo 2, ahí ustedes lo pueden encontrar. Así es que no somos perfectos. Digo, por aquello que quieran decir, no, que en esto es tan mal, aquello, pues para eso estamos abiertos siempre. Así es que, hermanos, claro, mi hermano Ricardo tiene razón. Estas dos personas se encontraban en situaciones distintas. Lidia, vendedora de púrpura, esta mujer piadosa, y aquel carcelero, aquel que pues a lo mejor no tenía una buena reputación, sin embargo cae a la misma, al mismo hecho o a la misma situación, que los dos necesitan de Cristo, necesitan del bautismo, necesitan el perdón en la sangre de Cristo. Y aclarando, me llama la atención que en estas citas bíblicas que leyó mi hermano, se menciona un hecho importante, menciona a dos familias, la de Lidia y la del carcelero. Y me llama la atención que las dos familias o que las dos personas se bautizaron con su familia, ¿verdad, hermano Gonzalo? Así es, las dos familias. La del carcelero con toda su familia y Lidia Y la de también con Lidia su también. familia. Pudieran decir muchos, oiga, y se bautizó hasta, si había niños, ¿se habrá bautizado con todos los niños? Pudiera ser la pregunta de algunos, ¿verdad? Pudieran pensar algunos, bueno, pero para bautizarse hay un requisito nada más. Y ese está en Hechos 2, capítulo 36 al 38. Y se los voy a estar yo leyendo a continuación. El que pueda buscarlo en su casa y quiera corroborarlo, lo puede hacer, de cualquier Biblia. Hechos capítulo 2, del versículo 36 al 38.
Vamos a ver que hay requisitos para bautizarse y no cualquiera puede hacerlo. Dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente, es el apóstol Pedro predicando, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Ojo, les dijo: arrepentíos. ¿Y qué cosa? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que nosotros vemos en la predicación de un apóstol de Jesucristo que para ejercer este mandamiento necesitamos arrepentirnos. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así es que, ¿qué necesito hacer para bautizarme como un requisito? Arrepentirme. Entonces, en estas familias de Lidia y del carcelero, dice que se bautizaron con toda su familia, y ahí está la respuesta para los que digan: bueno, se bautizaron con todo y sus niños. Vemos que no, porque el apóstol Pedro puso como requisito que necesitaban arrepentirse. Y hermano Gonzalo, ¿podrá un niño arrepentirse de sus pecados? No, hermano, pues ya solamente sería alguien más grande. Amén. Entonces, claro que solamente lo puede hacer alguien que tiene pecado. Y un niño, dice la Escritura, al contrario, el que no fuera como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Dice más, es como niños. Dice, no en la forma de pensar, hermanos, sino en la malicia. Aclara, ¿por qué? Dice: dejad venir a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no los estaba bautizando. Les puso sus manos y oró por ellos. Así es que vemos que este mandamiento se aplica a los que se arrepienten, a los que tienen la capacidad de arrepentirse. Entonces, podemos nosotros observar que en estas familias se bautizaron, y desde aquel momento que les fue predicada la palabra, porque entendieron que no era un mandamiento menor, hermano Ricardo. Era un mandamiento importante. ¿Y cuántos están pensando? Pues es que yo no me quiero bautizar porque todavía le sigo cometiendo muchas faltas a Dios, sigo haciendo esto y lo otro. Y antes de comentar acerca de esta situación, le voy a pedir a mi hermano Ricardo que me ayude en Hechos 8, del 34 al 38. Hechos 8, del 34 al 38. Aquí vemos a un funcionario de Candace, un eunuco etíope, el cual iba leyendo las Escrituras. Dice que iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Estaba tratando de conocer la Biblia. Digo, hay mucha gente que no se ha bautizado, que cree en Dios y lee la Biblia. Así era el caso de este funcionario. ¿Cómo dice, hermanos? Hechos 8, del 34 al 38. Muy bien, dice: respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron en cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Amén. Y si dice le bautizó, traduzcámoslo al griego. Al griego, ¿qué quiere decir? ¿Lo qué? Lo sumergió. Así es. Entonces vemos que el eunuco iba leyendo al profeta Isaías el rollo, y empieza, el rollo del pergamino, no el rollo de que le tiraba rollo. O sea, el pergamino estaba leyendo. Y entonces iba en el carruaje, y pues se acerca Felipe, el diácono, y entonces pues le dice: ¿entiendes lo que lees? Pues dice: no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Dice: dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y pues vemos que que Felipe el diácono le empieza a hablar la palabra de Dios, y dice que llegó un punto en el cual pararon el carruaje y dijo el eunuco:
ahí hay agua. No le dijo, traes agua, ¿verdad? No, 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 no. digo, ahí hay agua. ¿Qué impide? ¿Que yo sea? ¿Que yo sea qué? Bautizada. O sea, traduzcámoslo, que yo sea qué? Sumergido. Quiere decir que era bastante agua para sumergirse. Y pues vemos con esto, hermanos, y que bueno, ya paró en el carruaje y le bautizó en aquella hora. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que desde aquella vez que le presentó el mensaje del Evangelio, se bautizó. ¿Será entonces importante? Le predicó el mensaje del Evangelio Felipe y le explicó el rollo, el rollo de Isaías que estaba leyendo, y vemos que ¿por qué le nació al eunuco bautizarse? Porque Felipe le tuvo que haber contado o compartido la importancia del bautismo de los que creen en Cristo, que no era algo opcional, que pues después ahí piénsalo, si quieres bautizarlo, si no, no lo hagas. No, que es un mandamiento totalmente importante, a tal grado que ahí no dice que le haya hablado del bautismo, pero de todos modos se quiso bautizar. ¿Por qué? Porque entendemos que en toda su explicación tuvo que haberle comentado la importancia, sino de cómo es que le salió al eunuco, ¿verdad? Ese deseo tuvo que haber sido porque Felipe se lo comentó. Entonces vemos que todos los que se han convertido y los hombres de Dios que predicaron con una importancia grande al bautismo, porque tiene realmente una importancia en la salvación cristiana. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el significado del bautismo, porque es que somos sumergidos. Ahorita estamos comentando la importancia de bautizarse, ¿sí? Hermano, Hechos 10, del 47 al 48. Muy bien. Del 47 al 48 dice: Amén. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Vemos que en esta pasaje de la Escritura el apóstol Pedro les predicó a Cornelio, y volvemos a lo mismo, a su familia. Y después de haberles comentado el mensaje del Evangelio, dice: ¿puede alguno acaso impedir el agua? ¿Verdad? Así es. Para que se bauticen estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y hay mucha gente que sabe que tiene el Espíritu de Dios, que se siente plena con el Espíritu de Dios, pero no se ha bautizado. Y aquí vemos que aunque estos habían recibido el Espíritu de Dios, no menospreciaron el bautismo. Nosotros no estamos alegando que aquellos que no están bautizados, que no tengan el Espíritu Santo, que Dios no esté con ellos. No, como lo vuelvo a repetir, Lidia, mujer piadosa de Tiatira, que vendía púrpura, era conocedora de Dios, era temerosa. Aquí también Cornelio ya había recibido el Espíritu Santo, pero no menospreciaron este mandamiento. ¿Será entonces o no importante? Claro que es importante, porque el mismo apóstol Pedro fue el que mencionó, pues, ¿qué impide entonces que estos sean bautizados? Y en aquella misma hora le bautizó a todos en el nombre del Señor Jesús. Y pues, como lo comenté hace un momento, hasta le rogaron que se quedase unos días, porque cuando uno realmente ama a Dios, tiene hambre de Dios y quiere seguir oyendo su palabra. Antes de continuar con la siguiente pregunta, pues a todos nuestros radioescuchas, si nos quieren llamar para preguntas, para comentarios, para peticiones de oración, para alguna consejería o alguna visita a domicilio, o si quiere visitar el lugar donde nos reunimos, nuestro templo, pues nos puede hablar y ahí le damos pues la dirección de donde se puede dirigir. El Amén. teléfono de cabina es el 372-7851, y el teléfono fuera del aire, que para que nos puedan llamar después del programa, pues es el 833-235-4838. Amén. Muy bien, continuamos con la siguiente cita. Antes de pasar a la última pregunta, hermano Ricardo, por favor, léenos Hechos 22 del 14 al 16. Dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues,
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Aquí vemos a Ananías bautizando ¿a quién? A Al Pablo. apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo. Amén. Nosotros vemos que aún el apóstol Pablo no fue la excepción para este mandamiento, sino que en aquella hora, cuando pues recibió aquella visión que lo dejó ciego temporalmente y lo tumbó en el camino, vemos que viene Ananías, le tumba aquellas escamas de sus ojos y vuelve a ver el apóstol Pablo y pues le dice, ¿verdad? Pues mira, el Dios te ha escogido para esto, para el otro. Bueno, ¿qué esperas entonces? Levántate y lava tus pecados, bautízate, invocando su nombre. O sea, el nombre, ¿quién se le apareció al apóstol Pablo? El Señor Jesús. Entonces, ¿cuál era el nombre que tenía que invocar? El El nombre de Jesucristo. Así es. Entonces vemos que en todo esto, que todos aquellos que tuvieron este encuentro con Dios, siempre tuvieron que llevar a cabo este mandamiento del bautismo. Del bautismo. No fue una opción escoger. Y una observación, hermano, todos estos que primeramente les habló alguien, en este caso Pablo, Felipe y todos aquellos siervos, vemos que primeramente se les impartió, ¿verdad?, el evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y hay algo que ahora sí, muy un punto que para todos fue lo mismo. Enseguida se bautizaron. Amén. No esperaron que un año, que para que a ver si te animas bien, Ándale. medio año, 3 meses, para ver qué tal te sientes. No, Sí. aquí los que recibieron la palabra de Dios, los que realmente, como dice, que les abre el corazón, ellos al contrario, lo que querían, ¿qué más hago? Así ¿Qué es. necesito? Entonces vemos que todos estos casos que hasta ahorita hemos visto, hemos leído y compartido, han sido pronta respuesta y se han bautizado en aquel momento, y también sus casas, o sea, sus familiares, sus familias. Así es que vemos que no es algo para dejar para después. Sí, para posponer. Porque, ojo, no sabemos qué tanto tiempo tengamos. Amén. Y si ya fuimos llamados para ser hijos de Dios, es claro que debemos de obedecer este mandamiento, que aquí lo hemos estado viendo. Amén. Y como vuelvo a repetir, el apóstol Pedro nos dejó pues un pequeño requisito para bautizarnos, que era arrepentíos. Lo que leímos en Hechos 2 del 36 al 38, que Amén, decía, amén. arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Así que ese era el requisito. Se bautizaron todos los de su casa, sí, pero tuvieron que haberse arrepentido de sus pecados. Pero pudiera alguien preguntar, yo creo que no está esta pregunta por ahí en el programa de los hermanos, pero pudiera alguien preguntar, oiga, ¿y qué pasa si alguien tenía en planes bautizarse y murió? Y no se pudo bautizar porque pues falleció Le antes, llegó ¿verdad? el tiempo, Le llegó el tiempo. lo Pues, llamaron a cuentas. lo llamaron a cuentas antes. Pues muy fácil, hermanos. Ustedes recuerdan al ladrón junto a la cruz, Así es. que en aquella misma hora que estaba pues a punto de fallecer, se arrepintió y le pidió a Jesucristo que se acordara de él cuando viniera en su reino. ¿Y qué le dijo Cristo? La respuesta fue, bautízate primero. No, de ninguna manera. No, ¿cuál fue la respuesta? Hoy mismo, ¿qué? Estarás Estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que no se iba a bajar de la cruz para bautizarse. Así es. Entonces, ¿qué estamos mostrando con esto? Que sí, el bautismo es totalmente importante. Claro que sí. Pero si alguien no lo pudo efectuar por esta causa de que haya fallecido antes de que le haya llegado ese día, pues es lógico que el Señor no va a decir, pues te condeno al infierno porque no lo hiciste. Pues aunque quisiera, no pudo haberlo hecho el ladrón. Fíjate, hermano, un dato muy importante que de igual forma coincide con los demás. El ladrón estando a su lado, de un lado tenía uno y de un lado tenía el otro. Pero recordemos que el de un lado lo estaba criticando, sálvate tú y sálvanos a nosotros.
le estaba echando ahí carrilla, pero vemos que el otro reconoció que él era un hombre bueno, y es lo que también los demás reconocen, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es la salvación. Aquí él tal vez no se le había predicado tanto, pero el Espíritu Santo le reveló que él era un hombre de Dios. Por eso le dijo al otro, nosotros somos malos, nosotros nos merecemos esto, pero a él déjalo, ¿verdad? No lo molestes. Así es. Y supo que era un hombre de autoridad, porque le dijo, le pidió, acuérdate. Así es. Tuvieron una actitud correcta, Exacto. hermano. Y el punto a lo que quiero entonces llegar es de que, claro, si alguien fallece antes de hacer este mandato, pues vemos que no está condenado. Si Así alguien no lo es, alcanzó, no. pero no porque no haya sido desobediente, sino porque no haya podido por una situación como la del ladrón junto a la cruz, por esta situación. Pero si alguien, hermano, tiene la oportunidad y no quiere hacerlo, porque X, por lo otro, la excusa que tú quieras es que no me siento bien, no me siento preparado, esto y lo otro, que dice Santiago, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Es muerta. Si tú dices yo creo en Cristo y no te bautizas, pues es muerta tu fe, no es verdadera, ¿sí? No es verdadera, porque la fe sin obras es muerta. Es como lo siguiente, imagínate que en una pareja de novios le dice, pues yo te amo tanto, le dice aquel varón a la mujer, yo te amo tanto, y le dice la mujer, bueno, pues entonces vamos a casarnos. Y que diga él, no necesito hacer compromiso Después, público, sí. después, ¿por qué casarnos? Si ¿Cómo así se estamos sentiría? bien. Así estamos bien. Bueno, no quiere el varón algún compromiso, ¿verdad? Entonces con aquella mujer. Entonces algo así en el bautismo es con Cristo. ¿Por qué no quieres ese compromiso con Cristo público hacerlo? Igual, no es qué poco amor o qué falta de demostrar ese amor con aquellas personas que digan, no, pues no, después no estoy seguro, no quiero algo. ¿Qué amor puede tener una persona por Cristo que diga que no está preparado para bautizarse? Si lo amas con todo tu corazón, hazlo. Quiero ir a la última pregunta porque ya nos quedan 3 minutitos, ya casi. Estamos en lo último antes de la reflexión final. Nos quedan 8 minutos. De acuerdo a todo lo que hemos visto, pastor, ¿qué significará el bautismo en la vida cristiana? En la vida cristiana, bueno, hermano Ricardo, por favor, Romanos 6 del 4 al 6. Y aquí vamos a ver también qué significa el bautismo, qué significado tiene. Romanos 6, muy bien. 6 del 4 al 6. Muy bien, vamos a darle lectura. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Sí, hermano, no me quería meter en este punto, pero no quiero quedar mal con una pregunta que nos hacen, y pues me veo obligado a responderla muy brevemente, porque el tiempo estamos sobre encima. Nos están diciendo que una persona nos llamó preguntándonos que en qué nombre fue el bautismo, y nos pone 2 citas, Mateo 28:19 y Hechos 2:38. Solamente quiero decirles que todos los bautismos realizados por los apóstoles fueron en el nombre del Señor Jesucristo, y no fueron ningunos desobedientes ni rebeldes, ni se equivocaron todas las veces que lo hicieron, en Hechos capítulo 2, en el 8, en el 10 y en el 19, en el 22 del apóstol Pablo. Ninguno de ellos se equivocó ni fue rebelde, porque así fue la forma que fue establecida. En un programa a futuro explicaremos la situación de Mateo 28:19, lo que está escrito y por qué los apóstoles lo hicieron como lo hicieron. Pero bien, hermanos, dice la Escritura entonces que somos sepultados para muerte, ¿en el qué? En el bautismo. En el bautismo. Así es, en el bautismo. Entonces, hermanos, ¿qué significa entonces el bautismo? Que cuando estamos siendo sumergidos en el agua, estamos siendo sepultados con Cristo para que andemos en vida, ¿qué, hermano? En vida nueva. Esto es lo que significa en la vida cristiana el bautismo, andar en vida nueva. Andar en vida nueva, hermanos, eso significa ahora el bautismo cristiano. Así es que tenemos que reflexionar en algo. Hay mucha gente que piensa
que no puede bautizarse porque pues todavía no se siente preparada, porque le falla mucho a Dios. Pero ¿sabes una cosa? El bautismo no es el certificado de buen comportamiento. El bautismo no es una carta de buena conducta. El bautismo cristiano es la entrada a la vida eterna. Y la promesa de mi Señor Jesucristo es que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo y el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero, por todos aquellos que quieran venir a Él. Así sean tan negros tus pecados, bajo la sangre de Jesucristo, en las aguas del bautismo, quedan olvidados en la más profunda mar para siempre. Esa es la gracia de nuestro Dios, que hoy quiere que tomes esta decisión. Que si aún el justo cayere, no quedará tirado, porque el Señor le levantará. Recordando que el Señor te ha dado su Espíritu Santo, que te da poder, amor y dominio propio para ayudarte en tu lucha día a día para vencer el pecado y andar en vida nueva, como el apóstol Pablo lo ha dicho. Así es que anímate a obedecer este mandamiento, que es tu entrada a la vida eterna. Pero ¿qué pasa, hermano, si me equivoco mañana? ¿Qué importa? ¿Por qué te afanas por el mañana si todavía no has llegado? En la vida cristiana tienes que aprender a vivir un día a la vez. Si mañana me equivoco, aún no llega el mañana. Tienes que pensar en hoy. Y si hoy me equivoco, pues me levanto. Tengo la gracia de Dios que me levanta y me perdona y me ayuda, su Espíritu Santo, a seguir luchando cada día. Pero peor que fallarle es nunca tomar la decisión, porque la fe sin obras es muerta. Así que esta invitación es para ti que estás escuchando, para que tomes esta preciosa decisión que va a cambiar tu vida y te va a limpiar tus pecados, tus faltas, que bajo la sangre de Jesucristo somos sepultados con Él en el bautismo, para así como Él resucitó, un día también nosotros resucitaremos como Él. Bendito sea nuestro Dios que nos da esta preciosa promesa. Oremos en esta hora por todos los que han escuchado y las peticiones que ha habido, y por gracias a Magdalena. ¿De dónde, hermano Ricardo? Hermano Gonzalo. Bueno, no dice de dónde. Magdalena, que le gustó el programa, dice. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. También nos llamó José de Jesús y pidió una oración. Vamos a estar orando, no solamente en esta hora, sino vamos a llevar nuestras peticiones y todos los que hayan llamado. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús, gracias por este momento. Bendice a cada uno de los que escucharon. Bendice a José de Jesús y a cada uno de los que han pedido oración. En el nombre de Jesucristo, transforma y restaura sus vidas, los matrimonios, los hogares, todas las partes que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Tu poder santo se manifiesta sobre sus vidas por la fe que han demostrado en ti, y que esa fe los lleve a la obediencia. Si no se han bautizado, a cumplir este mandamiento, y si ya lo son, a andar en vida nueva, y si cayeron, a tomar la decisión de levantarse, porque en la vida cristiana aprendemos a vivir un día a la vez. No me afano por el mañana. Hoy voy a luchar por Cristo y a vivir con Cristo. Gracias, Padre Santo, por tu esperanza y tu Espíritu Santo, que todos los días nos ayuda y nos da la fuerza para luchar, porque no estamos solos. Bendita sea la gracia de nuestro Dios, eternamente y para siempre, y bendito sea su Hijo amado Jesucristo, en quien se dobla toda rodilla. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
me has dado libertad. Esperamos que hayas disfrutado tu programa y la verdad os hará libres. Te esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias.